Muy claro estuviste. Beso grande a ambas. Chau, chau. Beso Chau, grande. Bueno, estamos ahora con Laura Sommer, que nos trae algunos datos poco positivos por ahí en este contexto. Bueno, nos cuesta, ¿no? Hablar de datos positivos. Imagínate que recién venimos... Acabamos de hablar de economía y muchos que nos ven deben decir datos positivos en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Bueno, a ver, son datos inesperados, ¿no? Datos inesperados, me gusta. Inesperados, puede ser que sean positivos, seguro son inesperados porque antes de la pandemia no los hubiéramos conseguido. A ver. Son 4, ¿sí? Nos puede ayudar las placas. ¿Cuáles son? Tiene que ver, uno, con los residuos. Sí. Ahora vamos a ver los detalles. Se redujo en cuarentena la producción de residuos y nos ven y dicen, y sí, claro. Claro, consumimos menos, la gente, bares no están abiertos. Claro, bueno, pero en términos de lo que buscamos que ocurra, que es que efectivamente los residuos que van a los basureros, en este caso son datos de la SEAMSE, que es donde terminan los residuos de la Ciudad de Buenos Aires y de 51 municipios de la provincia de Buenos Aires, tener menos residuos es un buen dato, Sí, es algo totalmente. bueno. ¿Cuánto bajaron, digamos? En la ciudad cayó un 29%. Los residuos comparado mes a mes del año anterior, y en la provincia de Buenos Aires llegó a bajar 40%. Uno dice, bueno, esto no es sostenible. Y no, sin pandemia y sin cuarentena no es sostenible. Ahora, es algo bueno que nos está pasando mientras estamos encerrados. ¿Estás escuchando, Elio? Ahí trajimos un dato positivo, ¿no? Un dato positivo que nos trae Laurita Sommer. Hola, Lau. Hola. Claro, yo estoy pensando, según cómo se mire en realidad, porque, claro, estaba pensando, los comercios cerrados, las industrias, todo eso produce menos residuos. El kiosco que vende menos, claro, pero todo eso en realidad también tiene una respuesta, que es que el desplome que recién nos contaba también Dipache, ¿no? Esto es directamente proporcional. En este caso estamos mirando el dato no en términos económicos y sabemos que el dato de la economía, industria cerrada, etcétera, impacta en el trabajo, en el bienestar social, etcétera, sino desde el punto de vista medioambiental y qué pasa específicamente con los residuos. ¿Qué pasa? Otro dato. A ver. Que también solemos mirar y del cual nos solemos quejar todos los que vivimos en grandes ciudades, no solo en la Argentina, sino en el mundo. El ruido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ruido? No nos damos cuenta, porque obvio que nos impacta más negativamente la pandemia que positiva. Pero si andamos por la calle en esas vueltitas de 500 metros que le dejan a los porteños, o cuando los bonaerenses van a hacer las compras, sí, escuchamos menos ruido, y eso es bueno. Buenos Aires está más silenciosa, rarísimo. ¿No? Y entonces... Sí, es cierto, pero aparte, chicas, al principio de la cuarentena estábamos todos sorprendidos por la aparición de animales que antes no aparecían. Sí. Eso también tiene que ver con el ruido, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Estos son datos oficiales, es un estudio que hizo el gobierno de la ciudad, midió en 6 puntos distintos de la ciudad el ruido, y la baja es, según la zona, entre el 16 y el 36%. Coincide además este dato oficial del gobierno de la ciudad con un estudio que hizo en el barrio de Saavedra, la Universidad de 3 de Febrero, donde lo que hizo es preguntarle a la gente cuánto menos ruido escuchaba. Esa es la medición, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto menos se escucha? Entonces, eso hizo la Universidad de 3 de Febrero y la gente contestaba la mitad. Así que la gente percibe incluso menos ruido que el que se verifica cuando se hace el estudio o el análisis con métodos que nos permiten medirlo de manera más certera. Para aclarar solo, lo de la Universidad de 3 de Febrero fue un experimento, no es que solo incluye eso. Te estoy dando como el resumen muy breve de ese experimento. Tercero. ¿Qué bajó también? A ver. Bueno, las estadísticas criminales, los delitos. Y acá los que nos escuchan dicen, claro, si estamos todos en la casa, ¿no? ¿Estamos todos encerrados? ¿No? ¿Qué van a hacer? Bueno, si estamos encerrados nos roban menos y nos matan menos. Sí, nos roban menos y nos matan menos. Esos datos también se confirman cuando comparamos los meses, cuánto se redujo. Ahora estamos viendo seguridad vial. Yo les estaba hablando de la placa que venía después. Pero la seguridad, estadísticas criminales. ¿Cuánto bajaron los robos? 30%. ¿Cuánto los homicidios en el total de la cuarentena? 5%. Pero un mes llegó a bajar, en abril bajaron el 24%. Bueno. Solo que la mala noticia es que en mayo subieron un 10%. Cuando se aflojó la cuarentena, claro.
Claro, con el relajamiento. ¿Y qué pasa con los autos, la seguridad vial? Bueno, que todos hablan de eso, ¿no? Un montón de gente habla de eso porque, como sabemos, es una de las causas que no se vinculan con enfermedades, sino con conducta humana, que más nos preocupa, sobre todo en los que no son mayores de edad, sino en los jóvenes, ¿no? La causa de muerte. Se redujo un 74% en promedio la cantidad de siniestros viales en el país. 74. Lo aplaudimos a eso, ¿no? Que es una de las grandes cuestiones. Siempre lo marca Juan Pisanotto, pero es cierto, hoy es raro escuchar. Juanpi nos trae un choque cada 40 días hoy en día. Bueno, si toman, miren, desde el 13 de abril al 7 de junio, que son los últimos datos, Tucumán fue la provincia con más siniestros viales y fueron 30 víctimas mortales. Bueno, algo que nos puede dejar la pandemia es tratar de pensar cómo reducir, ¿no?, la cantidad de autos que están en circulación. Es decir, qué formas de transporte más sustentable podemos encontrar y que de hecho van a ser más seguras, ¿no? Y en esta misma línea, quizá también algunos cambios, y no digo que todos los podamos hacer, pero algunos cambios quizá con el ruido, quizá con los residuos. Sí, que se suma todo, ¿no? El ruido y los autos, totalmente. Alguna cosa, y con esto no quiero decir que estamos contentos, ni con la cuarentena, ni con la pandemia, pero sí que por ahí no nos damos cuenta que estas pequeñas cosas son datos inesperados que también llegaron con la COVID-19. Perfecto, Laura, muchísimas gracias por toda esta información. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más PM.